relacionado con Estados Unidos y América del Sur, particularmente con la llegada de la enviada especial de Donald Trump para Venezuela. Estamos hablando de Laura Douglas, encargada de negocios y ahora jefa de misión de Estados Unidos, que llegó hasta Venezuela el día sábado y que el día de ayer era recibida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, allí en el Palacio de Miraflores. Esto en medio de un proceso gradual de reanudación de las relaciones entre estas dos naciones tras la captura de Nicolás Maduro ese 3 de enero de este 2026 y con la figura, ¿no?, de Delcy Rodríguez, que comienza a tender puentes sin duda con Estados Unidos, bajo la venia, sin ir más lejos, del propio mandatario de este país, al margen, por cierto, de la figura de la opositora María Corina Machado, quien, sin ir más lejos, en estas últimas horas, ella incluso aseguraba que estaba dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez, señalando si es necesario para establecer un cronograma de transición. Así lo daban a conocer medios colombianos como El Tiempo y Caracol Radio, tras una especie de videoconferencia con la figura opositora. Y claro, con la gran incógnita, ¿cuál va a ser la Venezuela post-Maduro, ¿no? Con la figura de María Corina Machado en la sombra y claro, con Delcy Rodríguez, como vemos que rápidamente comienza a tender estos puentes con Estados Unidos, cuando hay que tener en cuenta, hasta este momento todavía no se han anunciado fechas de si es que efectivamente se va a llevar a cabo alguna clase de elección en este país tras los comicios fuertemente cuestionados del 2024. Cambiamos de tema en esta oportunidad para hablar del caso Epstein, con las consecuencias que ha dejado la divulgación de millones de archivos, de videos y de fotografías la semana pasada y que ahora impactan directamente a los Clinton, al ex presidente Bill Clinton y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quienes han asegurado en estas últimas horas que van a declarar ante el Congreso de Estados Unidos luego de que precisamente el Congreso le solicitara hace 6 meses atrás que se presentaran y respondieran a las preguntas del Comité de Supervisión de la Cámara. El anuncio ha llegado de parte del vocero del expresidente Ángel Ureña, quien en una publicación bastante desafiante, señalaban algunos en redes sociales, escribía algunas palabras al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. Señalaba lo siguiente: han negociado de buena fe, usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el expresidente y la ex secretaria de Estado estarán allí y esperan sentar un precedente que se aplique a todos. Y claro, aceptan precisamente que van a entregar estas declaraciones ante el Congreso, pero hay bastantes dudas que aún persisten. Por ejemplo, la fecha, cuándo efectivamente podría ocurrir esa concurrencia de parte del expresidente estadounidense y la ex primera dama. Y todo esto cuando también queda una de las dudas, si es que efectivamente la Cámara, que estaba llevando a cabo un proceso de desacato con una votación del Pleno inminente, va a continuar, por cierto, con esa instancia que se estaba instalando, ¿no?, en este comité de la Cámara de Representantes. Ojo, que ninguno de los dos ha sido acusado de irregularidades en medio del caso de Jeffrey Epstein, pero sí a raíz de la divulgación y de la liberación, por cierto, de estos videos, documentos y fotografías, comienzan a conocerse más detalles, como por ejemplo que Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca durante 17 veces en el mandato más bien de Bill Clinton, así como también que el expresidente voló en el avión del ex pedófilo convicto al menos unas 27 oportunidades. Se suman, por cierto, a registros que hay precisamente de esa cercanía. Aunque claro, tanto el expresidente de Estados Unidos como la ex secretaria de Estado niegan cualquier irregularidad en medio de la divulgación de estas imágenes y de estos documentos. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta España con este anuncio que ha dado a conocer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante esta jornada en medio de la realización de un foro en Dubái, y es la prohibición
de las redes sociales para los menores de 16 años. Lo que señalaba durante esta jornada Pedro Sánchez es lo siguiente: las redes sociales se han convertido en un estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos. Sánchez también señalaba que las redes sociales, sus empresas, son más ricas y más poderosos que muchos países, incluido el mío. Y claro, allí hacía alusión, por cierto, también a el poder que tienen las redes sociales, particularmente sobre los menores de edad, que incluso ha llevado a algunas naciones como Australia a finalmente aplicar, a contar de finales del año pasado, esta prohibición para menores de 16 años, a raíz precisamente de esa decisión inédita que tomaba la nación oceánica. Otros países también rápidamente han comenzado y han entrado en una especie de debate buscando, por cierto, sus propias legislaciones. Otras naciones europeas, sin ir más lejos, es el caso de Francia, también de Portugal, donde en esta última nación hacen una excepción allí respecto de las edades. Prohibición hasta los 13 años, pero entre los 13 y los 16 se está debatiendo allí que los padres entreguen una autorización para que los menores de edad de ese tramo específicamente sí puedan acceder a redes sociales, pero allí con este condicionante. Vamos a revisar ese anuncio que entregaba durante esta jornada desde Dubái el presidente del gobierno español respecto del uso de las redes sociales y la prohibición en los menores de edad como parte de las medidas que mencionaba durante este día el gobierno de España. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas deberán implementar sistemas efectivos de verificación de edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos, un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos. Los protegeremos del salvaje oeste digital. Ahí estaban las declaraciones de Pedro Sánchez durante esta jornada. Vamos a avanzar, vamos a continuar esta revisión internacional en Ucrania. Lamentablemente una nueva jornada de ataques rusos sobre este país, no solo contra Kiev, la capital, sino que contra diversas ciudades durante horas de esta madrugada. Lo que se entiende es el fin de esta pausa que había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las bajísimas temperaturas que se han estado registrando en estos últimos días en Ucrania. Y claro, con estos nuevos ataques, la sirena antiaérea sonaba unos minutos después de la medianoche y por toda la madrugada prácticamente, en la noche más fría del peor invierno que ha enfrentado Ucrania en estos casi 4 años de guerra. Temperaturas bajísimas en algunas zonas de 20 grados bajo cero, particularmente en Kiev. No es la única ciudad, yo les mencionaba, Kharkov, Sumy, Odessa eran otro de los puntos donde Rusia lanzaba ataques durante esta jornada con 450 drones y 71 misiles balísticos y de crucero. Los objetivos, como ha sido la tónica en otras oportunidades, la infraestructura energética, ¿no? Daños en centrales térmicas durante esta jornada. De hecho, una de estas plantas tuvo el 9º ataque desde octubre del año pasado. Zelensky acusaba hoy más temprano aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente. Es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia, señalaba allí el mandatario ucraniano durante este día, en medio de lo que han sido condiciones sumamente adversas para los ucranianos en medio de este duro invierno, con ataques a centrales energéticas que evidentemente generan una serie de efectos, partiendo por los cortes en la energía en diferentes zonas de Ucrania, y con ello también la dificultad e incluso la imposibilidad que tienen familias completas de poder calefaccionarse en medio de estas bajísimas temperaturas. Existía la semana pasada diferencias respecto a esta pausa. Trump aseguraba que se trataba de una semana de cese a las hostilidades tras aparentemente alguna especie de diálogo con el Kremlin, pero desde Rusia señalaban que en rigor esa pausa era solo hasta el 1 de febrero y por eso se reanudaban durante esta jornada los ataques cuando estamos en el mes en el que se van a cumplir 4 años de este conflicto. Vamos a cerrar esta revisión internacional cambiando totalmente de tema con esta historia que llega precisamente desde Europa, y este mapache que viajó escondido en un vehículo que estaba siendo trasladado desde nuestro continente hasta
hasta Bielorrusia y que fue encontrado en un cargamento. Lo están viendo ustedes en algunas de las fotografías que han divulgado las autoridades locales, funcionarios de Bielorrusia que desempacaron este contenedor con este vehículo que iba adentro y encontraron este polizón peludo, José, un largo viaje que cruzó el Atlántico y que fue encontrado finalmente en el tablero del auto, como lo están viendo ustedes allí en pantalla. Es increíble, porque resistió sin comida y sin agua por varios días para finalmente ser encontrado entonces en Bielorrusia tras haber viajado escondido en este auto. ¿Y se sabe finalmente qué pasó con él? No, todavía no se han entregado detalles, pero se había mencionado que iba a ser llevado hasta equipos de veterinarios para que pudieran comprobar su estado de salud. Eso es súper importante. Mira, quizás de quién quería escapar. Claro, exacto. ¿De qué se estaba escondiendo? De qué se estaba escondiendo también. Quizás encontró un lugar más abrigado, ¿no? Como lo es el interior, por cierto. Pero qué bueno que llegó en buenas condiciones. Sí. Tú decías varios días sin comer. Se le ve al menos en buenas condiciones y, por supuesto, esperamos que reciba todos los cuidados y todos los exámenes necesarios para saber que está en buenas condiciones. Sí, sí. Isel Guerra, siempre ahí cerrando con una historia entretenida y particular el Blog Internacional. Muchas gracias. Que estés bien, José. Buena tarde. También, muy buena tarde, Isel. 2:06, junto a nuestra compañera Isel Guerra, nos vamos a ir a la pausa. A esta hora, Isel, contándole a todos quienes nos ven y escuchan que la máxima para hoy es de 27 grados. Agradable. Sí, mucho más agradable que los otros días. Sí, todo indica que va a seguir así el pronóstico en nuestra capital. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con las noticias.